Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura de Gálatas. Estamos en el capítulo 4. Habíamos visto del 1 al 7 la vez anterior y ahora vamos a ver del 8 al 11. Y si podemos nos vamos a extender un poquito más, pero en principio del 8 al 11. Y dice así la palabra. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Eterno Dios, ayúdanos, Padre, y bendícenos, Padre, a comprender tu palabra hoy. Oh Padre, derrama de tu poder sobre nosotros y guíanos, porque Señor, queremos cada día estar más cerca de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y habíamos visto la vez anterior cómo Pablo había dicho cuáles eran las condiciones de aquel que iba a heredar, si junto con Abraham, ya que somos hijos de Abraham por la fe, y cuáles eran estas condiciones. Y venía en todo Gálatas y también en todas las dos epístolas de los Corintios, batallando en contra de algunas herejías que se habían presentado en las iglesias, referentes a que muchos querían que la gente se vuelva a cuestiones al judaísmo tradicional, que deberían ser primero judíos, después circuncidados, y una serie de sectas que hoy todavía perduran, que los llevaban hacia lejos del Señor, hacia condiciones que los apartaban de Dios. Y Pablo continúa ahora, después de haberle dicho, bueno, ustedes son herederos, no somos herederos, tenemos ciertas condiciones, la ley ya no se enseñorea de nosotros, no estamos bajo los rudimentos, y habíamos visto que esa palabra rudimentos se refiere a las condiciones o a las bases de la adoración satánica de ese entonces y de ahora. No estamos bajo esos rudimentos, sino que estamos bajo la fe, bajo el Señor, estamos en Cristo. Y continúa diciendo, vuelve un poquito hacia atrás y dice, Pablo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, no conociendo a Dios. Y claro, el que no conoce a Dios, el que está lejos de Dios por naturaleza, se aparta de la verdadera fe. Como dice en Romanos 1, dice ustedes, habiendo visto lo que se conoce de Dios, su eterno poder y deidad en la naturaleza, no lo adoran, sino que, como no lo conocen en realidad, se van detrás de dioses ajenos y hacen dioses para sí mismos, lo que sucede hoy en día. Ahora, si bien en la naturaleza nosotros vemos la obra de Dios y vemos que hay un Dios, una cosa es conocer a Dios o conocer acerca de Dios y otra cosa es conocer a Dios. O sea, nosotros podemos saber acerca de Dios por lo que vemos y poder decir, y sí, la verdad tiene que haber un Dios. Vemos la naturaleza, vemos cómo se mueve el universo, nos vemos a nosotros mismos, vemos todo lo creado y decimos, bueno, debe haber un Dios. Pero ese conocer acerca de Dios, el mismo apóstol Santiago le dice a sus oyentes, ¿creen que hay Dios? Bien hacen. El diablo también cree y tiembla. O sea, conocer, saber que hay un Dios, saber acerca de Dios, no me lleva a mí o no me da a mí la garantía de que yo conozca a Dios. Tenemos acá un libro, tengo una computadora, hay sillas que yo conozco y sé que hay alguien que los hizo. Sé que hay alguien que lo inventó, alguien en algún lugar armó todas las piezas y armó todas estas cosas que nosotros usamos. Ahora nosotros sabemos acerca de ellos, de cómo lo hicieron, sabemos acerca de por ahí de dónde viven, que viven en China o en Taiwán, porque allá se fabrican realmente las cosas electrónicas, sabemos a veces sus condiciones de vida, cómo trabajan, pero no los conocemos a ellos.
no lo conocemos a ellos. Lo mismo pasa con el Señor. Nosotros podemos saber acerca de Dios y podemos saber mucho acerca de Dios. El diablo sabe mucho acerca de Dios, pero evidentemente a pesar de haber tenido ese ángel de luz una relación o una cercanía tan grande con Dios, nunca llegó a conocer a Dios, pero sí sabe acerca de Él. Por eso tiembla, porque sabe lo que le espera. Lo mismo pasa con el ser humano. Conocer acerca de Él, conocer que algo existe, no significa conocer a ese algo. No significa conocer a ese algo. Yo antes de conocer a mi esposa sabía que había alguien por ahí que iba a ser mi esposa y que la iba a conocer, pero no la conocía. Sabía acerca de. Cuando la conocí, ahí la conocí, todavía la sigo conociendo. De manera que uno a Dios empieza a conocerlo y continúa conociéndolo a lo largo de toda la vida. Y el no conocer a Dios, el conocer acerca de, nos lleva a conclusiones erradas acerca de Dios. Muchos, por ejemplo, creen que hay un Dios, sí, pero ese Dios creó todo, pero se desentendió de su obra y la obra de Dios sigue su camino sin que Dios intervenga demasiado. Un anciano allí a lo lejos, de larga barba blanca, como diría alguna canción, pero no se mete en eso. Pero la Biblia nos habla de otro Dios. Nos habla de un Dios personal, de un Dios que se acercó a nosotros, que nos vio en nuestros delitos y pecados, en los cuales estábamos sumergidos y nos salvó. Él mismo nos salvó. Y vino a este mundo para ser muerto por nosotros. Y a ese Dios es el que nosotros debemos conocer. A ese Dios es el que nosotros debemos conocer. Y hoy vemos, lamentablemente, como hay muchos lugares, como pasaba en Galacia, en Corinto y en otros muchos lugares, como hay muchos que conocen acerca de Dios, saben que hay un Dios, pero se dejan llevar por ese conocimiento acerca de Dios y elaboran estrambóticas doctrinas, retorcidas a veces doctrinas, que lo llevan lejos de Dios y adoran otras cosas. Y hubo un montón. Jim Jones en el año 78 llevó a cuántas personas al Caribe y se suicidaron todos porque decían que él era un enviado de Dios. Sabían que había un Dios, sabían que Dios había enviado a alguien para salvarlos, pero como no conocían a Dios, se fueron todos y se murieron ahí, se suicidaron ahí. Y de tantas sectas que hoy tenemos a nuestro alrededor, incluso muchas de las iglesias evangélicas que creen cosas acerca de Dios sin llegar a conocer a Dios. Y él dice, ustedes no conociendo a Dios, servían a lo que por naturaleza no son Dios. Y eso era lo que Pablo quería evitar de los Gálatas y quiere evitar de nosotros, que no sirvamos a aquello que no es Dios, porque terminamos sirviendo a veces a doctrinas y a mandamientos que son mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque a veces nos dicen, no, bueno, si usted quiere cosechar tiene que sembrar, entonces siembre. Nunca te dicen que siembres una semilla de algo, siempre lo que tenés que sembrar es algo material. Entonces, vos querés dinero, tenés que sembrar dinero, te dicen. Entonces uno termina sirviendo a una doctrina y sirviendo a hombres con esas huecas sutilezas de las que hablábamos la semana pasada. Porque te enriedan de manera tal que uno termina diciendo, esto es lógico. Si yo quiero recibir, tengo antes que dar. Y uno podría decir, y bueno, puede ser, pero ¿a quién le vas a dar? ¿A dónde? ¿Y qué vas a recibir? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque él dice, ustedes, cuando no conociendo, sirven a cosas que por naturaleza no son Dios. Terminamos sirviendo a hombres, terminamos sirviendo a doctrinas, terminamos sirviendo a dogmas religiosos, no en la verdadera religión, que es la que Santiago habla, sino a dogmas religiosos, porque religiones hay muchas.
¿Y cuántas de esas religiones son la religión pura y sin mácula de la que habla Santiago? Solamente una, la que adora a Cristo. Entonces uno termina sirviendo a lo que por naturaleza no es Dios, a la criatura en vez del Creador, como Pablo le dice a los romanos. Termina sirviendo a la criatura en lugar del Creador. Ustedes fíjense cómo todas las religiones de antaño terminaban sirviendo, por ejemplo, los egipcios servían a los gatos, servían al buey, al sol, a la luna, todos eran dioses. Terminan sirviendo a la criatura en lugar de al Creador. Hoy en día hay lugares en donde las vacas son sagradas y no se pueden tocar. Los animales en líneas generales, porque quién sabe quién habrá sido esa vaca en el pasado, porque ellos creen en la reencarnación. Entonces terminan sirviendo a la criatura en lugar del Creador. Y esto ya Pablo en Corintios, 1 Corintios 15, 33 en adelante, lo dice y se los aclara. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Como siempre, Pablo no se anda por las ramas. Algunos de ustedes no conocen a Dios. No se lo está diciendo a la gente de Corinto que no iba a la iglesia, que no estaba congregándose. Se lo está diciendo a aquellos que habían dicho, sí, yo creo en Jesús. Le está diciendo, sí, vos crees en Jesús y sabés que hay un Jesús y sabés que hay un Dios, pero no lo conocés. Tenés que conocerlo. Él venía hablando de eso en Corintios porque algunos en Corintios decían que la resurrección no podía llegar a existir. De hecho, hay muchas tendencias teológicas actuales que hoy se usan mucho, que dicen que la resurrección es un mito, en realidad no pasó, en realidad Jesús resucitó en el corazón de las personas, pero no pudo haber sucedido. Y Pablo ya peleaba contra eso en el siglo I. La teología liberal y la neortodoxia, que dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es que sea completamente la palabra de Dios, a lo cual uno se pregunta, si contiene la palabra de Dios, ¿qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? ¿Quién determina qué es palabra de Dios y quién determina lo que no es palabra de Dios? Entonces, cuando uno no conoce a Dios, termina desviándose en cuestiones huecas sutilezas. La Biblia contiene la palabra de Dios. Lo dijo una persona, un teólogo, Karl Barth, que tenía una doctrina en líneas generales muy ortodoxa, muy bíblica, pero en esto agregó esa dosis de veneno que mata, porque uno podría leer a Karl Barth y sus comentarios y decir, todo esto es verdad, pero en el medio de tanta verdad pone una gota de veneno mortal, que la Biblia contiene la palabra de Dios y no que sea la palabra de Dios, de manera que la Biblia ni es inerrante, ni es infalible. Entonces ya no creemos, ya no conocemos a Dios, porque la que nos presenta a Dios, la que nos lleva a Cristo, como leíamos, es la palabra. No hay otra cosa que nos lleve a Cristo. Y si yo dudo de cuál sea la verdad o cuál sea palabra de Dios y cuál no, entonces ya no conozco a Dios. Sé acerca de Dios, que es lo que muchas de estas teologías liberales tienen. Liberales también en todo sentido, ¿no? Entonces él dice, si batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Porque ya entre los corintios decían, la resurrección no existe. Y esas cosas ya estaban entrando en Galacia también. Entonces él dice, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué son las malas conversaciones? Aquellas conversaciones en las cuales nos ponemos a divagar acerca de cuestiones que no conocemos, y de las que no podemos saber si no es a través de Cristo, si no es por revelación de Dios en nuestros corazones. Y empezamos a divagar. Cuando divagamos, podemos divagar para cualquier lado. El ser humano cuando divaga se puede ir para cualquier lado. Y lo vemos ahora, la cantidad de expresiones teóricamente cristianas que existen en la vida.
Tenemos desde el Reverendo Moon hasta los neopentecostales o hasta la teología de la liberación, la opción por el pobre. Cuando divagamos para cualquier lado. Pero si conocemos a Dios, no es así. Dice, y cuando el que conoce a Dios, dice, vela debidamente. Dice, velad debidamente, Corintios. Vela debidamente. Y uno se diría que es velar debidamente. Como dice el Salmo 29, 2. Y desde el 1 dice, Salmo 29. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Qué es velar debidamente? En primer lugar, saber que nada de este mundo, que ningún poder de este mundo se puede comparar a lo que es el poder de Dios. Le dice, tributad a Jehová, oh poderosos, los hijos de los poderosos. Lo que ustedes tienen, lo que ustedes hayan juntado, el poder que pudieron haber acumulado aquí es insignificante. El mismo Jesús, cuando Pilato le dice, yo tengo el poder de matarte, de enviarte a la muerte o no, Jesús mismo le dice, ningún poder tendríais si no te fuere dado de arriba. Porque el poder de los hombres es un poder que Dios permite y de ninguna otra manera podrían tenerlo. De manera que cuando nosotros nos sometemos al poder económico, al poder político, para no adorar a Dios como corresponde, entonces no le estamos dando la gloria debida a su nombre. No estamos velando debidamente. No estamos velando debidamente. ¿Por qué? Porque si no conocemos a Dios, viene el político de turno y dice, ay pastor, yo quiero hoy dirigirme a su congregación, y le permitimos que se dirija a la congregación, ensuciando el púlpito de Dios con palabras blasfemas de política. Entonces, como no conocemos a Dios, decimos, y bueno, no está mal del todo que un político hable, aunque ese político sea un degenerado sexual, aunque ese un político sea un abusador, aunque ese político sea un corrupto, no hay problema, lo dejamos que hable desde el púlpito, porque por ahí en el futuro algún beneficio nos va a dar si gana. Entonces, corrompemos el Evangelio, no velamos debidamente. ¿Por qué? Porque le damos a los poderes de este mundo más valor de lo que los poderes de este mundo tienen, que es ninguno en comparación de lo que es Dios. Dice, porque de Jehová es la gloria y el poder. Y cuando no le damos toda la gloria y el poder a Dios, entonces estamos en un problema. Cuando nosotros nos quedamos con la gloria, no estamos velando debidamente. Cuando le estamos dando la gloria al ser humano, a los hombres, y no se la estamos dando a Dios, entonces no estamos velando debidamente. No estamos velando debidamente. Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorarlo en la hermosura de su santidad. Y también velar debidamente es entender que Dios nos llama a santidad. Dios nos llama a santidad. Y a los corintios se los aclara ahí nomás y les dice, velad debidamente y no pequéis. No pequéis. No pequen. La gracia que han recibido de parte de Dios no es un salvoconducto para pecar cuando quieran. La libertad que tienen en Cristo no es un salvoconducto para que ustedes lo transformen en libertinaje. No pequen, no pequen. ¿Por qué? Porque debemos velar debidamente. Porque los que conocen a Dios velan debidamente y no pecan, y no pecan. Y como, hay quienes velan debidamente, deben haber quienes velan indebidamente, dijimos, aquellos que aceptan el poder humano, aquellos que no le dan la gloria a Dios, aquellos que se rinden ante los argumentos del enemigo y a esos argumentos sutiles, no velan debidamente, no velan debidamente. Y esto le pasó a los corintios también, unos capítulos antes, en el capítulo 5, tenían un problema de inmoralidad.
un tal que una persona había tomado por esposa a la mujer de su padre. Dice, de cierto, 1 Corintios 5, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dice, ¿y vosotros estáis envanecidos? ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Y ustedes están envanecidos. Ustedes dicen que conocen a Dios. Ustedes pueden conocer acerca de Dios, pero si aceptan esto que está tan lejos de la palabra de Dios, que si aceptan este pecado que aún ni se nombra entre los incrédulos, ni se nombra, entonces ustedes no pueden decir que conocen a Dios. Ustedes no conocen a Dios. Y Pablo le dice a los Gálatas, ustedes tienen que conocer a Dios, porque si no conocen a Dios, invariablemente van a terminar sirviendo a lo que por naturaleza no es Dios, a lo que por naturaleza no es Dios. Primera de Juan 3, 6 al 8. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Más claro, imposible. El que conoce a Dios no peca. El que conoce a Dios no peca. No peca nunca, bueno, todos pecamos, por supuesto, pero el que conoce a Dios no vive en pecado, no practica el pecado. El que conoce a Dios no va corriendo hacia el pecado. Eventualmente cometerá un pecado, sí, porque el mismo Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero si yo digo, bueno, entonces un pecadito me puedo mandar, ahí ya no. Ahí ya no, porque ya fue con total y absoluta intención. Y es algo que Pablo la pelea en todo, con los corintios, con los efesios, con los filipenses, en todas las iglesias y a todo a quien le escribe, él aborda estos temas, porque para él son fundamentales, porque Pablo sabe que la meta del cristiano es presentarse delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y como tal, caminamos siempre en una cornisa. A veces porque queremos caminar en la cornisa, porque nos gusta la cornisa. Entonces decimos, bueno, hasta acá, hasta este punto yo puedo caminar acá y no voy a tener problema. Y siempre uno termina teniendo problemas. Cuando camina por la cornisa, uno se termina cayendo. Y Pablo quiere evitarlo. Pablo no quiere que esto sea así. Y le dice a los tesalonicenses, en este caso, el capítulo 4, versículo 5. Le dice, vamos a leer desde el 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Total y absolutamente claro. Dice, el que conoce a Dios vive de esta manera. El otro podrá conocer acerca de Dios, pero en cuanto le dieron un tranco de pollo, como dicen, se fue detrás del pecado. Como algunos dicen, pobre, cayó en pecado. Y había un predicador que decía, no, nadie cae en pecado.
se mete en el pecado, se tira de cabeza al hoyo del pecado. Nadie cae en pecado, como dice, oh, pecado, oh, no, fue sin querer. Uno entra en pecado, se tira de cabeza al pecado. Y esto es así. Y en Judas también se lo dice, en el versículo 10, dice, pero hablando de los que no tienen el Espíritu, dice, pero esto blasfema de cuantas cosas no conocen. Y de las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. O sea, cuando uno no conoce a Dios, termina blasfemando contra Dios. Y en las cosas que realmente conocemos, terminamos corrompidos como animales irracionales. Como político en el Senado, algo así, pienso. Y es así, lamentablemente. Lamentablemente, por eso Pablo se pone tan insistente, tan denso en todo esto. Decimos, Pablo ya casi tóxico en todas estas cosas, pero Pablo está muy preocupado por aquellos a quienes les ha predicado el Evangelio, porque sabe que el enemigo está detrás de todas estas cosas. Y sabe que aquellos que realmente conocen a Dios no viven de cualquier manera, porque conocen a Dios. Yo, como hablaba de mi esposa, yo conozco a mi esposa. Hay cosas que yo sé que no voy a hacer, porque la conozco. A no ser que quiera recibir un palo por la cabeza. En tal caso, digo, bueno, las hacemos, pero si no, no las hacemos. Y uno está con esa persona, como dice también Amos, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Es porque estamos de acuerdo en que esas cosas no van. Entonces, uno conoce a Dios. Si uno anda con Dios, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Y no, y yo no puedo andar junto a Dios si no estoy de acuerdo con Dios. Porque en este caso no es que yo me ponga a hacer una charla con Dios y negociemos a ver a qué acuerdo llegamos. El único acuerdo al que podemos llegar es la obediencia absoluta a su palabra. ¿Y andaremos junto a Dios si no estuviésemos de acuerdo con Dios? No. Y el profeta lo dice con toda claridad. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Bueno, ¿andaremos con Dios si no estamos de acuerdo con Dios? ¿Conoceremos a Dios si no llegamos a obedecerle? Y no, si no lo obedecemos porque no le conocemos. No le conocemos. Como dice, vos no sabés con quién te metiste, porque claro, nos hacen algo, porque no saben cómo podemos responder nosotros, no sabés con quién te metiste. Y el que peca contra Dios es porque no le conoce. No sabe con quién se mete. No sabe a quién está desobedeciendo. Por eso se mete con Dios. Y va detrás de los rudimentos pobres, dice, del mundo. Dice, más ahora, conociendo a Dios, le dice a los Gálatas, un poco tal vez hasta como burla, ¿no? Dice, ustedes que dicen que conocen, o más bien siendo conocidos por Dios. Dice, ¿cómo es que os volvéis ahora? ¿Cómo? De nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Dice, si ustedes conocen a Dios, si ustedes saben que vivir conociendo a Dios es de esta manera y no de otra manera, ¿cómo es que otra vez quieren volver a los antiguos rudimentos, a las antiguas bases de la adoración satánica? ¿Cómo es que se quieren volver a eso si ustedes conocen a Dios? Es algo incompatible una cosa con la otra. No es agua y aceite, esas cosas, conocer a Dios y pecado no se mezclan. No, es imposible mezclar, porque como lo dice Juan, se lo dijo a los tesalonicenses, se lo dijo a los corintios, el que está en el Señor y conoce a Dios, lo dijo Juan en su epístola, no peca. No peca, no vive entregado al pecado, no vive en el pecado, no vive en la carne. Dice, entonces si ustedes conocen, ¿cómo es que se quieren volver? Me parece que no conocen. Por eso es que se quieren volver, porque en realidad no conocen. Os queréis volver a esclavizar. Y ahí está la dicotomía. Si ustedes dicen conocer a Dios, pero se vuelven eso, entonces primero no lo conocen. Y segundo, vuelven a la esclavitud. Y volvemos a la esclavitud. Y como dice segunda Pedro 2,
desde el 18 en adelante, hablando de estos falsos maestros también, ¿no? Como ven, es algo que en todo el Nuevo Testamento, todas las cartas, los apóstoles lo plantean, porque era la lucha continua en ese entonces. Y si era la lucha continua en ese entonces, no es de extrañar que sea la lucha hoy, pelear contra las falsas doctrinas, Desde el 18 de 2 Pedro 2 dice, les prometen libertad. ¿Quiénes? Los falsos maestros. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Eso el Señor ya lo había dicho, hablando del espíritu inmundo que vuelve. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Absolutamente claro. Aquellos que, habiendo estado en el Señor, habiendo conocido, después se aparta porque por hueca sutileza, porque en realidad conocían acerca de, pero se dejaron convencer, se dejaron llevar por esas huecas sutilezas, por las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Y después ellos mismos prometen libertad. Dice, vos, claro, si te guías por la Biblia y querés vivir en santidad es porque sos un religioso y vivís atado. Pero nosotros somos libres. Nosotros somos realmente libres. Salimos los sábados de la noche, nos vamos a bailar, después nos vamos a un albergue transitorio porque somos libres y hacemos... se han vuelto a esclavizar a los viejos rudimentos del mundo, porque habiendo conocido a Dios se volvieron y fueron vencidos por el pecado. Pedro es clarísimo en esto y nos prometen libertad y nos dicen, no, ustedes tienen que ser libres. ¿Qué les hace cantar la música mundana y andar haciendo el reggaetón y el perreo? No hay problema, con eso son cosas para divertirse. Volvieron atrás y se han dejado vencer por aquellos que de lo que habían sido liberados. Y Pablo a los Gálatas le dice, no, muchachos, no lo puedo entender. Pablo, me imagino pegándose con un palo en la cabeza. ¿Cómo puede ser estos muchachos con lo bien que andaban? Se han dejado vencer. Y otra vez son vencidos. Su postrer estado, dice, va a ser peor que el primero. Porque es así. El Señor mismo dice, si cuando un espíritu inmundo es echado fuera de una persona, va y anda por lugares desiertos, y cuando vuelve ve la casa ordenada y quiere volver, lógicamente, y cuando vuelve trae a 7 peores que él, y el postrer estado es peor que el primero. Y Pedro engancha el concepto y le da una forma que podemos entender tal vez un poco mejor, y nos dice, si ustedes conocen a Dios, ustedes no se pueden ir detrás del pecado nuevamente, como les decía, si no el perro vuelve a su vómito y la cerda lavada a revolcarse en el cielo. Como dice un viejo dicho, una oveja se puede caer en el cielo y sale, se lava y queda oveja. Un cerdo vive en el cielo, le gusta el cielo, porque es parte de su naturaleza. Viven en ese cielo y necesitan eso porque no tienen glándulas sudoríparas y no pueden regular su temperatura corporal de otra manera. Entonces necesitan esa mezcla fresca, llamarlo de alguna manera, debajo de ellos para poder regular su temperatura. No pueden vivir sin eso.
Es natural. Si no cambia su naturaleza, si no cambia la naturaleza nuestra, si no pasamos de ser cerdos a ovejas, y el cielo es nuestro lugar de vida. Y aunque nos laven, entonces vamos a volver al cielo. Vamos a volver al cielo. Y Pablo lo sabía, por eso estaba con los Gálatas y les daba, porque sabía que eso podía ser así. Y les dice, y bueno, guardáis los días, los meses, los tiempos de los años, que eran todas las estipulaciones del antiguo pacto que decían que había que guardar. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y a los Gálatas creo que es a los que más les dice esto. Por ejemplo, en Gálatas 2.2 ya les había dicho, Gálatas 2.2, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, y expuse en privado los que tenían cierta reputación en el evangelio que predicó entre los gentiles. Él decía, yo no quiero correr en vano. Por eso cuando fue necesario fui y planteé esto ahí en Jerusalén, cosa de que no nos molesten, que no manden a nadie a decirnos que hay que guardar la ley de Moisés, que hay que circuncidarse, que no manden más a nadie, porque esto no es así. Y fue hasta Jerusalén, lo habló claramente con Pedro, con Santiago, y los muchachos le dijeron, bueno, no hay drama, tienes razón, es así. Pero él no quería correr en vano. En 3.4 también dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. En el 3 decía, en el 3.3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, como ven, es una preocupación profunda de Pablo. Es una preocupación profunda de Pablo que aquellos que él ha discipulado, aquellos a los cuales él le ha predicado el Evangelio, aquellos a quienes él ama, no se vuelvan atrás del Evangelio, que realmente conozcan a Dios, que salgan de ese conocer acerca de Dios, que hoy es muy común. Hay muchos que estudian en seminarios y en universidades teológicas y cuando salen conocen tanto acerca de la Biblia, conocen tanto acerca de la teología, conocen tanto acerca de Dios y no conocen a Dios, y no conocen la Biblia, y no conocen de teología, conocen acerca de. Y lamentablemente después llegan a ser grandes líderes teólogos y pastores sin llegar a conocer a Dios, sin llegar a conocer a Dios. Si volvemos a 1 Tesalonicenses, un poquito antes, en el capítulo 3, del 4 al 5, dice, también estando con vosotros, le dice a los tesalonicenses, os predecíamos que íbamos a pasar tribulación, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. O sea, y bien lo que dice, no pudiendo soportar más, ya no me lo banco más. Si tengo que ir a pegarles, voy a ir a pegarles. Me lo imagino a Pablo pensando en abrir un agujerito en el cerebro de los tesalonicenses en ese caso y de los gálatas, porque dice, no puede ser. En 1 Corintios, que leímos 15, el versículo 2 dice, en el 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, primero uno puede creer en vano, porque uno ¿crees que hay Dios? Sí, bueno, el diablo también cree. O sea, uno puede creer en vano, pero el que no creyó en vano es el que persevera en la palabra. El que persevera en la palabra. Dice, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os hemos explicado, sois salvos. El que retiene la palabra. Ese es salvo. Si no creyó en vano. Por eso Pablo, con tanta asiduidad,
comenta y habla acerca de estas cosas, porque ama profundamente a los Gálatas, a los Corintios, a los tesalonicenses, aunque ahora bueno, la que nos ocupa son los Gálatas. Por eso él ve la necesidad imperiosa de dirigirse en estos términos, nada gratos ni para él ni para el que lo escucha, y en términos duros a los Gálatas. No les dice, ay queridos, amorosos, miren, lo que pasa es que ustedes me parece que se están portando un poquito mal. Bueno, entonces ahora chicos, pónganse las piletas y pónganse, sí, a servir al Señor. No, ese amor que no es amor, no quisiera definirlo ahora. No es lo que Pablo utiliza, dice, muchachos, claramente, si ustedes están en Cristo, no pecan. Si ustedes no creyeron en vano, guardan la palabra. Nada de ay, pobrecito. Y a los filipenses les dice, 2 del 12 al 16, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos vosotros también conmigo. Pasaje, bueno, uno debería empapelar la casa con la Biblia, ¿no? Porque hay tantos pasajes que debieran ser un cuadrito y verlos todos los días, pero este pasaje de Filipenses 2 del 12 al 16 es lo que Pablo les dice, muchachos. A ver si la entendemos, muchachitos, a ver si la entendemos. Permanezcan asidos a la palabra de verdad, si es que realmente conocieron a Dios y no solamente acerca de Dios. Porque si no conocieron a Dios, es añudo que lo fajen, como decía Martín Fierro. No hay manera. Se van a volver a servir a lo que por naturaleza no son dioses. Eterno Dios, te agradecemos por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque en ti, Señor, podemos venir, postrarnos en tu presencia, Señor, y rendirte nuestra vida, porque queremos vivir en ti, en tu palabra. Queremos vivir asidos a tu palabra. Padre, porque no hemos creído en vano. Oh Padre Celestial, y queremos permanecer en la libertad con que tú nos hiciste libres. En el nombre de Jesús. Amén.